Vamos a charlar con el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿cómo anda? Bien, por suerte. Para ser malo, digo, ¿usted se acuerda de los brotes verdes del segundo semestre? Se va a acordar. Sí. Digo, esto del pico, ¿se parece o uno está exagerando? Porque en marzo, el 20 de marzo, cuando empezó, dije, bueno, fines de abril, mayo, junio, llegamos a julio. ¿Estamos en el pico o no sabemos? Bueno, es interesante lo que comentas, porque incluso nosotros habíamos hecho las primeras proyecciones en marzo, cuando tuvimos los primeros casos, que pensábamos que para fin de abril, principio de mayo, podía estar el momento más intenso de casos, pero luego vino la cuarentena, ¿no? Así que, y eso cambió tremendamente la proyección. Digamos, nosotros... Eso es lo que postergó todo, digamos. Sí, claramente. Lo que aletargó todo el proceso. Sí, claramente. Yo te doy los datos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando en la segunda quincena de marzo, el R, este índice de contagiosidad que siempre hablamos, que ahora está 1.1 o un poquito menos que eso, en ese momento estaba en 2.5. 2.5. Y íbamos a un tiempo de duplicación de 3 o 4 días, cuando ahora estamos en un tiempo de duplicación de cerca de 24 días. ¿Usted está hablando en qué? Justo la semana antes de empezar la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires. Ah, en Ciudad, perfecto. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires iba directo para fines de abril, principio de mayo, a tener el momento tormentoso que estamos en donde estamos más o menos ahora, ¿no es cierto? ¿Hoy estamos en el pico? Bueno, el pico siempre se define como 5 o 7 días después de empezar a descender, uno mira para atrás y dice, eso fue el pico. Lo que sabemos, yo siempre insistí a partir de abril, empecé mucho con ese término, es momento de aumento intensivo de casos, porque uno no sabe cuándo empieza a bajar, pero sabe en qué momento va a tener mucha actividad. Y el momento intensivo es este, sin ninguna duda. Estamos en un, más o menos, corríjame porque lo tengo ahí medio al voleo, sí. Estamos desde hace casi 15 días en un promedio de 2.500 casos por día, ¿no? Sí, yo siempre hablo de los datos de la ciudad, por lo cual voy mirando un poco, porque el resto, digamos, miro los datos de la ciudad y los datos de la ciudad tienen hace más o menos 10 días el momento de mayor intensidad de casos. En general estamos entre 800 y 900 casos por día, aunque estos últimos 4 o 5 días se ha estabilizado mucho en ese valor y no se ha movido tanto. Pero el momento más intensivo de la ciudad ha sido estos últimos 10 días. Quirós, ¿y cómo está el tema de las camas de terapia intensiva, las camas para la atención del COVID-19? Bueno, nosotros siempre reportamos en la ciudad para el subsector público y para el subsector privado por separado, porque reportamos, digamos, del subsector público, hemos dividido las camas que se dedican a COVID, específicamente para poderlas analizar directamente, y las que se dedican a terapia intensiva no COVID. De las de COVID son 400 camas en el sector público, nosotros hoy tenemos ocupadas unas 225 camas, con lo cual estamos más o menos en un 54-55%. ¿Y eso justifica la cuarentena actual? Digamos, nosotros cuando tomamos la decisión y le hablamos a la sociedad y le dijimos un poco la situación en que estábamos, fue una semana donde estaban aumentando 15 camas de terapia intensiva por día. Tuvimos una aceleración de la curva de camas de terapia intensiva muy dura durante 5 a 7 días. Además habíamos saltado de 600 casos por día a 800 a 1000 casos. Tuvimos 2 días de más de 1000 casos, de 1030 a 1050. De manera que nos pareció que, digamos, en el medio de un aumento de casos intensivos también en el conurbano bonaerense, nos pareció que, nos pareció a esa velocidad de aceleramiento, digamos, el sistema público de salud en la Ciudad de Buenos Aires se hubiera estresado en los primeros días de agosto o mitad de agosto, por lo cual nos pareció que era el momento para pedir el esfuerzo suplementar. Nosotros siempre dijimos, vamos desandando la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires, de hecho lo estuvimos haciendo durante 4 semanas, agregando actividades económicas, agregando actividades recreativas, deportivas y demás, porque sabemos que en este momento estamos relativamente estabilizados en la cantidad de casos, pero sabemos que lo peor está por venir y la montaña está por delante, con lo cual en algún momento le vamos a pedir un esfuerzo suplementar. Bueno, es un poco lo que nos estuvo pasando la semana pasada y es lo que le hemos pedido en esta oportunidad a la ciudadanía. Doctor, usted se ha transformado con esto de la cuarentena en un protagonista, está en la casa de un montón de gente todos los días, con lo cual yo voy a hacer 2 preguntas totalmente distintas, muy cortitas. La primera, ¿por qué si todos sus hermanos son de River, usted se hizo de Boca? Bueno, por dos motivos. Primero, porque Boca es el más grande del mundo. Segundo, porque... Acá se puede poner todo. Bien, doctor, bien. Sí, así. Segundo, porque tenía un par de amigos, muy amigos míos, que eran de Boca, y esos años en que yo era chico, yo nací en el 62, y Boca tuvo un periodo glorioso en mi pequeña juventud, en la etapa preadolescente, y la verdad que entre mis amigos y los éxitos que tenía, y después lo llevo en el corazón, no tengo otra forma de vivir. Muy bien, y la otra es,
¿Cuánto hace que no se corta el pelo? Porque lo vemos usted a la mañana dando conferencia de prensa a esta hora en la tele. Y los peluqueros no pueden trabajar, lo sabe usted muy bien, más que nosotros. ¿Cuánto hace que no se corta el pelo? Desde que empezó la pandemia no me corto el pelo y la verdad es que me parece que es la mínima simbología que puedo hacer por gente que está esperando para volver a trabajar y voy a esperar que puedan volver a trabajar para cortármelo. Doctor, Gracias. usted decía recién sobre la necesidad, frente a lo que había sido el incremento de la curva, de pedir este esfuerzo. ¿Y qué expectativa tiene respecto del 17 de julio? Bueno, nosotros no solamente un esfuerzo de la ciudadanía, que ya es muchísimo y como bien decían ustedes, está suficientemente agotada y a veces hasta podrida de esta situación, angustiada, con dolor. Mucha gente la está pasando muy mal en términos económicos, en términos de no poder pagar las cuentas, de perder un pequeño empleo o una pequeña organización o empresa. La situación es extremadamente delicada y muy larga, muy prolongada, de manera que nosotros sabemos que la ciudadanía está haciendo un montón de esfuerzo y un enorme esfuerzo para acompañarnos. Al mismo tiempo nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos del lado del gobierno para poder contener esta pandemia. Y eso significa básicamente dos ámbitos de intervención. Por un lado, lo que se llama la distribución comunitaria del virus. Ahí estamos trabajando intensamente con el plan Detectar. No solamente Detectar que hemos implementado en los barrios populares, que ya llevamos 2 o 3 meses trabajando allí y ya hemos dado vuelta a la curva en esos barrios, están todos en descenso de casos, 4 de los 6 para ser más precisos y los otros 2 están muy cerca de empezar a descender. Pero al mismo tiempo el Detectar Móvil, estamos ya al día, hoy estuvimos con Horacio visitando el 12º Detectar Móvil, que es instalarlos en los barrios porteños y ya instalar una infraestructura territorial para visitar casa por casa. Además hemos ampliado 250 llamados telefonistas para poder llamar diariamente para acompañar a la gente a ver cuando tienen síntomas y hemos agregado 100 investigadores epidemiológicos para hacer el rastreo de los contactos estrechos. Todo eso suma o junto 1.500 personas que están trabajando intensamente esa actividad. Pero esto es un tema de la distribución comunitaria del virus. Al mismo tiempo estamos haciendo un trabajo de pinza sobre esta pandemia, que es cortar los circuitos sociales de distribución viral. Eso es básicamente los trabajadores esenciales, sobre todo los trabajadores de la salud, pero también los policías, la gente que trabaja en diferentes ámbitos esenciales, que somos los que llevamos el virus de un lado para el otro porque somos los que estamos todo el día por todos lados. Nosotros hemos implementado ahí un programa de testeo sistemático y repetitivo de una vez por semana con un control serológico, estos test rápidos, a todos los trabajadores de la salud, a todos los trabajadores geriátricos. Estamos empezando ahora en breve a todos los trabajadores de la seguridad. ¿Y qué busca eso? Busca básicamente identificar quiénes hacen lo que se llama técnicamente la seroconversión, es decir, aparecen los anticuerpos en su sangre. Cuando aparece una persona que tiene anticuerpos en su sangre, significa que 5 a 10 días previamente pasó un periodo de enfermedad. Entonces lo que hacemos lo usamos como proxy, como un marcador de que hay un brote alrededor de él porque él hace 10 días estuvo contagiando. Y vamos a buscar con PCR todas las personas que están alrededor de él en el trabajo. En ese mecanismo hemos identificado ya más de 350 personas con la enfermedad sin síntomas trabajando en los diferentes lugares críticos de la ciudad. Sí. Y eso es evitar 350 brotes que hubieran ocurrido en este momento. Entonces, cortar los circuitos de comunicación social, cortar la dispersión o distribución social del virus y al mismo tiempo pedirle el esfuerzo a la ciudadana que nos acompañe en cortar la curva en general, ¿no? En el personal de salud de la ciudad, ¿cuál es el porcentaje de afectados que tienen ustedes? Bueno, cuando uno toma los que trabajan en la ciudad y viven en la ciudad, es el 5,5, 6% de todos los contagiados. Pero cuando uno toma los que trabajan en la ciudad y además viven en el conurbano bonaerense, son 5 puntos más. Claro. Ese es más o menos el número. Quirós, bueno, tal vez se pueda entender de lo político o de lo demostrativo, pero según dicen los virólogos como usted y los expertos como usted, estar al aire libre no baja muchísimo las posibilidades del contagio. ¿Por qué se cortó el tema de los runners y de que puedan correr por la noche la gente? Básicamente porque nosotros necesitábamos hacer un esfuerzo suplementar que sea intenso y lo más corto posible, porque no había... la gente no era capaz de sostener esta nueva etapa de una manera demasiado prolongada. Entonces consideramos que la mejor manera de hacerlo intenso, de alto impacto y lo más corto posible era que todos hagamos el esfuerzo juntos. Y esto es lo que le propusimos a la ciudadanía, un periodo corto de 2 semanas, de 15 días, y todos juntos. Porque lo que estamos tratando de hacer es, con el esfuerzo ciudadano y el esfuerzo del gobierno, llegar a ese famoso R debajo de 1 y verdaderamente poder pensar en tener una mirada más clara y un desandado de todas estas medidas, ¿no? Y después vemos el 17.
Sí, vamos a ir viendo todos los días. Nosotros mostramos la información todos los días y vamos a ir viendo todos los días. Estos 3 o 4 días que pasaron son alentadores, pero esto es una enfermedad que sube, digamos, que tiene actividades de pico y valle, con lo cual esperaremos todavía los 10 días que nos quedan por delante y veremos cada día cómo vamos con esta intervención. Doctor, muchas gracias por estar. No, por favor, gracias por invitarme. Buenas noches. Siempre un gusto.